Sí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio académico llamado El Templo de Osler, en donde vamos a compartir temas de actualidad médica. Este es un espacio organizado por 3 internistas, el doctor Isaac Guzmán, el doctor Alberto González y mi persona. Y aquí tendremos invitados especiales para poder hablar de los temas más interesantes en medicina. Doctor Isaac, bienvenido. Gracias, Raudy. Muy emocionado de empezar este espacio, este nuevo proyecto en el cual estaremos hablando de cosas muy interesantes en relación a la medicina interna y todas sus especialidades. Bueno, también tenemos al doctor Alberto González, médico internista. Profe, ¿qué vamos a tener en este espacio académico? Bueno, Raudy, primero que todo, gracias por la invitación. Tenemos muchas expectativas con esto. Este va a ser un espacio en donde tendremos, como lo dijiste, invitados especiales top y autoridades en temas afines a la medicina interna y revisaremos todo tipo de tópicos, desde reumatología, neumología, nefrología, cardiología, con interés para estudiantes de medicina, residentes, internistas, personas en ejercicio de la actividad. Pero cuéntanos, Raudy, ¿por qué se llama el Templo de Osler? ¿Cuál fue la razón de esto? El Templo de Osler fue un nombre bastante difícil de escoger, sin embargo, es bien sabido que William Osler es el padre de la medicina moderna y el denominado padre de la medicina interna. Fue por el cual nosotros, digamos, nos educamos de manera formal, ¿no? Creó la primera residencia en los Estados Unidos y decidimos, en honor a él, ponerle nombre a este espacio. Va a ser un sitio de debate con contenido académico de nivel moderado a alto, ¿no? Hablaremos de evidencias científicas, revisaremos guías, haremos debates epidemiológicos y demás. Entonces, para comenzar de una vez, vamos a hablar de con quién estamos. Hoy nos encontramos con el doctor Germán Camilo. Él es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, es médico cardiólogo de la Universidad ICESI, certificado en falla cardíaca. Es una de las personas que más da conferencias en estos ámbitos en Colombia y, digamos, representando también a nosotros. Es candidato a doctorado y hoy vamos a hablar de una guía que ha salido recientemente, ¿no? Que es la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión. Porque hay algunos cambios, entonces queremos tocar todas estas controversias. Profe Germán, doctor Germán, bienvenido. Cuéntenos un poco de usted. ¿En qué anda en estos momentos, profe? Profe Raudy, profe González, profe Isaac, encantado de estar aquí con ustedes. Excelente que tengan ese tipo de iniciativas y este tipo de espacios. Me siento muy halagado de ser el primer invitado del programa, así que espero que esto y que está cerquita del Día del Internista, además, ¿no? Que fue 12 de julio. Entonces, es un gran momento para empezar con este tipo de actividades muy necesarias para la educación médica continuada. Como ustedes ya me presentaron, yo me llamo Germán Camilo Giraldo, soy manizaleño, cardiólogo. Trato de estar muy al día en todos los temas de educación médica continuada. Gracias por lo de que soy de los que más charlas da, pero no, tampoco pues necesitamos estar muy al día, estar actualizados y entregar la información. Entregar la información es lo más importante que podamos hacer nosotros porque somos los profesores innatos de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, si no entregamos y no transmitimos la información, los pacientes van a perder. Y cada vez que eduquemos a un colega, en realidad lo que vamos a encontrar es muchos pacientes beneficiados. Entonces, para adelante. Muy bien, entonces entremos en materia, si te parece, Raudy y Alberto. De una, si aquí a lo que venimos vamos. Yo creo que esto va a estar bien interesante porque además estamos frente a una enfermedad muy prevalente, profe Isa. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que tal como lo ha dicho el profe, pues todos queremos llevar nuestra práctica médica siempre al mejor nivel y estar actualizados. En ese orden, entremos en materia. Y quería yo empezar con una pregunta, profe, en relación a estas nuevas guías. ¿Cuál es el papel del monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA para el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Se debe realizar este estudio a todos los pacientes? Estos muchachos arrancaron con preguntas bien densas y bien interesantes. Miren, para nadie es un secreto que ir al médico es estresante. De entrada nadie quiere morirse, su vida puede estar en peligro, usted puede estar enfermo, va a ir donde un extraño que lo va a empelotar, le va a hacer preguntas incómodas, íntimas y con un tiempo limitado. Eso porque es importante en este punto, porque eso genera hiperreactividad del sistema adrenérgico.
y eso eleva la presión arterial. Y no es raro. Les voy a dar unos datos muy importantes de por qué es tan relevante este tema. El mapa reclasifica el 30 al 35% de los pacientes. Es decir, si usted tiene un paciente que usted cree que es hipertenso, tiene uno que es normotenso, tiene uno que está considerado mal controlado, uno que cree usted que está bien controlado, 3 de cada 10, si usted le hace un mapa, en realidad no lo es. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Además de eso, súmenle los fenómenos de bata blanca, que es a lo que se refiere que usted va al médico y se le sube la presión, o el fenómeno de enmascaramiento, que es el que vamos a tener en consulta y se va para la casa y se le sube la presión. Entonces ahí el monitoreo ambulatorio se vuelve muy importante. Ahora, Isaac, quiero profundizar que en realidad hay dos formas de hacerlo. El mapa no es la única. Está el mapa, que es el dispositivo electrónico que se pone y que automáticamente toma la presión en el día y la noche, pero también está el AMPA, el automonitoreo de la presión arterial. Podemos usar ambos recursos y son igualmente válidos. La diferencia es que el automonitoreo al paciente se le enseña a utilizar el dispositivo para que registre en un papel las tomas de la presión arterial con una técnica adecuada. Entonces, si tienes un paciente que tiene un coeficiente intelectual lo suficiente para seguir las instrucciones, puedes utilizar el AMPA y es una opción. Ahora bien, el mapa es un recurso que es muy valioso, pero por más que quisiéramos hacérselo a todo el mundo, los recursos, la disponibilidad son una limitante. Básicamente aquí la guía nos da algunas indicaciones claras para tanto el mapa como el AMPA. Siempre que pensemos que el paciente sea candidato a que tenga fenómeno de bata blanca, hay que hacerle un mapa. ¿En quién sospechamos eso? En el paciente que es hipertenso grado 1 en la consulta y ese que te dice en la casa que cuando se la toman en la casa le sale bien. El otro es el paciente que llega a la consulta y tiene la presión muy alta y que no tiene disfunción de órgano blanco. Es decir, no tiene hipertrofia ventricular, no tiene compromiso renal, no tiene retinopatía. Es decir, no hay señales de que esas cifras tan altas que estás viendo en la consulta sean crónicas. Esos dos son perfectos candidatos para un mapa por bata blanca. La otra es el enmascarado. El enmascarado es el que tú lo ves en la consulta y está súper normal. Que tú dices, este está muy normal, está sospechoso, y especialmente en el que tiene daño de órgano blanco. Entonces, que le progresa la proteinuria, que tiene hipertrofia ventricular, que tiene retinopatía hipertensiva y en la consulta siempre normal. Algo no anda bien. Ese es el típico enmascarado. El otro es el de alto riesgo cardiovascular. Tú tienes un paciente que es diabético, que es tañoso, dislipidémico, fumador, que está obeso, que reúne tantos factores de riesgo para hipertensión y llega así en la consulta está normal. Y un mapa. De pronto te sorprendes. Perdón que lo interrumpe, profe. Yo tengo una duda en mi ejercicio, ¿no? Clínico. De pronto quisiera que me ayudara un poco al respecto. Por ejemplo, esos conceptos de DIPER y no DIPER. Es importante para el clínico que esté enfrentándose a un paciente hipertenso definir con todos los pacientes que tengan el diagnóstico de hipertensión si son DIPER y no DIPER, o se deben seleccionar los pacientes a los cuales yo debo discriminar esta condición nocturna. Es muy importante y se me adelantó usted un pocotón en la respuesta. Pero miren, el fenómeno DIPER se refiere al descenso fisiológico de la presión arterial entre el 10 y el 20% cuando uno se duerme. Nuestros pacientes, al dormir, la presión les debe bajar el 10 al 20%. Esto está asociado a menor riesgo cardiovascular. Cuando el fenómeno DIPER se pierde, empieza a aumentar el riesgo cardiovascular y pueden haber algunas señales, por ejemplo, de disautonomía. Pero peor aún, cuando el descenso fisiológico nocturno se invierte y el paciente se duerme y le sube la presión, ese se llama un DIPER invertido o un riser. Es el paciente que más riesgo cardiovascular tiene de todos. Ese va a ser un ACV en la madrugada. ¿Y por qué es importante? Para solucionarte la duda a ti clínico. Porque debes ajustarle la terapia en los medicamentos. 1, haz cronoterapia. Pásale los medicamentos a la noche, que se duerma y se le baja. 2, te da una pista muy importante de una posible causa secundaria de la hipertensión, que es la apnea del sueño. Así es. Los pacientes tienes que verle el cuello, si es roncador, si está cansado, hacerle el Epworth y el Stop Bank, y si te da que es de alto riesgo, hacerle una polisomnografía con oximetría. A lo mejor lo tratas con el CPAP, le ayudas a que pierda peso y el control de la presión va a mejorar muchísimo, casi que al nivel de la normotensión. Entonces, para eso es que es muy importante. Doctor Germán, usted lo ha dicho, ¿no? Nos hemos saltado
a ese tema escabroso que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y aprovechando que se mencionó el tema nocturno y la clasificación actual de la presión arterial con la categorización de la presión arterial, a mí me surgían dudas referentes a la guía y a la categorización, a la clasificación actual de la presión. La guía hace la propuesta de que por medio del método de monitoreo ambulatorio de presión arterial se establezca la definición de hipertensión nocturna y coloca una cifra de 120-70 para hablar de hipertensión arterial nocturna. Eso crea limitantes y es la primera pregunta que quiero hacerlo respecto a la categorización de la presión en grados, porque si yo hablo de que el paciente ya tiene 122, o sea que ya categoriza como hipertenso y es mayor de 70, ya categoriza como hipertenso nocturno, ¿cómo puedo clasificar yo ese paciente con respecto a la clasificación? Mira, el tema de la clasificación es muy importante porque la comunicación en el día a día es trascendental. En medicina no es la excepción. Esto empieza años atrás. Antes se hablaba de hipertensión leve. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que le decías tú al paciente, no, tienes hipertensión leve, tómate, Stenalapril. El paciente decía para la casa, haz leve. Claro. Es leve. Entonces, eso como que toc, 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 y dijeron, venga, pásele, que usted está enfermo, está hipertenso, y eso no es algo menor. Entonces, por eso se reclasifican por grados, grado 1, grado 2 o grado 3. Y se sacan unas poblaciones especiales. Por ejemplo, uno de los cambios, por ejemplo, es que ya hablamos también del hipertenso diastólico aislado. Ahora, ¿qué pasa con el hipertenso nocturno? El hipertenso nocturno debes siempre ser cauteloso con varias cosas. La primera, te voy a poner un ejemplo. Haces un mapa y te dice, ¿el promedio general está normal? Bien. ¿El promedio diurno está normal? Bien. El promedio nocturno, 124/90. Y el patrón es diferente. Entonces, le llega a usted la consulta. ¿Usted qué es lo primero que haría? ¿Qué dice Isaac? No, yo lo mando al cardiólogo, si me preguntan a mí. No, es muy posible que dejemos pasar eso desapercibido o que le restemos importancia. Les va a dar una pista. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Preguntarle qué hizo el día del mapa. Doctor, es que yo soy vigilante y ese día estuve de turno. Ok. Ya yo estaba pensando la máquina en investigar causas. La máquina te toma la presión y ya. Entonces, si tú fuiste a trabajar o estuviste de fiesta o estuviste oyendo vallenato hasta alta hora de la noche, tomándote ahí unas cervecitas y la vaina, te va a dar un promedio y puede ser peligroso. Por eso siempre la interpretación del mapa es a la luz del paciente. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo hizo? Porque si uno no hace eso, se puede llevar sorpresas. Entonces, lo primero es qué hizo ese día. Y yo siempre les digo, lo que me pasa a mí mucho es que yo veo la línea de la presión en la noche y veo que llegan las 10, las 11, las 12 y ahí sí se baja. Y la máquina te dice, no diper. Entonces yo le pregunto, ¿usted a qué hora se durmió? A las 11 de la noche. Entonces, claro, entre las 9, 8, 9, no le baja porque está despierto, está activado. Es fellow de endocrino, residente interna, está despierto en la noche. Y la presión no es alta, pero no está enfermo, no es anormal. Entonces, parte de las condiciones del mapa demandan que el paciente ese día haga lo, entre comillas, cotidiano, pero que la información pueda ser reproducible para nuestro análisis. Es decir, que si es vigilante, ese día no esté de turno por la noche, que si eres ave nocturna, yo por ejemplo soy ave nocturna, yo me acuesto a las 3 de la mañana. Yo tengo un amigo que escribe threads como a las 1 de la mañana. Que ese día se acueste temprano, te acuestes a dormir para yo poder tener el número de tomas de la noche que me permita a mí deducir. ¿Estás o no estás? Ahora, doctor González, para continuar con tu pregunta, ¿qué haces con ese hipertenso nocturno? Lo primero que tienes que hacer es, ya después de que sabes qué hizo en la noche, corregir lo que pasó. Si es necesario repetir el estudio, repetirlo. Si no, pensar, vuelve y juega, entra en juego la apnea del sueño, ¿cierto? Entra en juego un mal sueño, pacientes que no duermen. Entra en juego que el examen es incómodo, eso aprieta, despierta al paciente, el paciente no duerme nada, en realidad
Es una mala interpretación. Y si el riesgo cardiovascular de ese paciente es alto, muy alto, deberías considerar tratarlo. Siempre tratarlo. ¿Con qué lo tratas? Cámbiale el estilo de vida. Okay. Bájale el sodio, que haga ejercicio, si está gordito, que baje de peso y todo lo demás. Y con eso debería mejorar. Si no mejora, pues ya dependiendo del riesgo consideras una terapia farmacológica. Okay. Profe, esto es bien importante porque usted casi que nos está llevando a la segunda pregunta, ya que de alguna otra manera ha dicho usted que el MAPA puede reclasificarnos o el AMPA una gran cantidad de pacientes. Y de acuerdo a los grupos, independientemente del riesgo, si es de riesgo bajo, moderado, alto, o del grupo poblacional, porque tiene una diabetes, porque la presión se le sube en la noche, porque es no diper, porque es diper invertido. Nosotros siempre escuchamos dentro de nuestra rutina diaria, incluso yo como estudiantes, de que a los pacientes se le debe iniciar con hidroclorotiazida. Sin embargo, ahorita viene... hay fármacos que pueden impactar en morbilidad y en mortalidad. ¿Qué es preferible? ¿Iniciar de una vez 2, 3 fármacos o nos vamos con monoterapia, profesor? Bueno, mis queridos colegas aquí reunidos, bienvenidos a la nueva realidad en hipertensión. Siempre arranquen con terapia dual. Siempre terapia dual. ¿Por qué tenemos tan malas tasas de control de hipertensión en el mundo? Porque es que en el mundo la tasa de control en hombres y en mujeres está entre el 15 y el 25. Y mientras más pobre y más mal educado es peor. Porque la guía nos decía, haga lo que quiera. Póngale uno o póngale dos. Teóricamente sí. Y en realidad todo el mundo hacía lo mismo. Es más, había colegas que entonces hacían lo que tú dices, le ponían hidroclorotiazida. Entonces no mejoraba, entonces lo cambiaran al April. Entonces no mejoraba, entonces lo cambiaban a losartán. Y esas recomendaciones sin ninguna parte están. Entonces la guía ya vio que eso es un error por ese lado. Por otro lado, la hipertensión es una enfermedad cuya etiología y proceso fisiopatológico se ha venido describiendo mucho, pero de la que falta mucho por aprender. ¿Qué tenemos muy claro? Lo primero es que tenemos un cerebro que está acostumbrado a una presión de perfusión base. Es decir, si usted anda por la vida con 150-90, con 160-100, su cerebro está acostumbrado a ese nivel de presión y al igual sus varorreceptores. Algún día un médico con mucha iniciativa lo ve y hace lo correcto, lo trata, entonces le pone una monoterapia, una tiazida, la presión arterial se baja. ¿Tú crees que qué va a decir el cerebro del paciente? Oye, gracias por bajarme la presión. No, va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? Esto no está como estoy acostumbrado, vamos a compensar. Entonces busca otra vía, ya sea renina-angiotensina o ya sea vía descarga simpática, vasoconstricción, buscando compensar y recuperar la presión que perdió. El cuerpo es inteligente y donde lo ven, pero para algunas cosas no. Entonces, la terapia dual, y voy a ser más específico, por ejemplo, la que bloquea el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con IECA o NARA, junto con un bloqueante de canal de calcio que nos ayuda con toda esa parte del músculo. Al bloquear los dos caminos, si el cuerpo trata de compensar, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué es lo que le queda de opción al cerebro? Adaptarse a una nueva presión que demuestra por mucho que disminuye las complicaciones cardiovasculares. Entonces, es una cuestión de tiempo y lo más importante es simplificar el tratamiento. Profes, la guía nos dice one pill, una sola pastilla. Combínalo, simplifícalo. Si lo tienes disponible, si lo puedes usar, dale una pasta que tenga el combinado del ARA2 y el bloqueante de canal de calcio de una vez, porque los pacientes son muy inadherentes. Mejora la adherencia, sí. Profe, y en su práctica clínica, ¿le ha sido fácil iniciarle a esos pacientes esas píldoras que tienen los dos medicamentos combinados? Porque muchas veces uno quisiera hacer eso, pero al momento de llevarlo a cabo por problemas administrativos, por ejemplo, no, este medicamento no lo puede formular, para ponerlo de esa manera. ¿Cómo lo hace? Mira, por mi tipo de consulta, por lo general, a mí me llega paciente toreado, que ya tiene 1, 2, 3 medicamentos. Entonces, si me es fácil, sí, me es muy fácil. Yo simplifico mucho, quito los que son de corta acción, que son de 2 veces al día, y simplifico con medicamentos de una sola vez al día y no he tenido problemas. Digamos que el problema grande ha sido, más que la autorización, la disponibilidad. Lo que nos ha
tocado hacer es pasar, por ejemplo, si tú le pones un irbesartán amlodipino y se acabara, entonces te pasas a un valsartán amlodipino. Si está, perfecto. Si no está y se acabara, entonces te pasas a otro. Y así, logrando que el paciente pueda tener y recibir el tratamiento que tenga, según disponibilidad y según, obviamente, el programa que tenga. Si tú no tienes el One Pill con 2 medicamentos, pues utiliza 2 pastas aparte y dáselas a la misma hora. Entonces, que compre el sartán por un lado, el bloqueante de calcio por otro, pero se los tome juntos en la noche. Eso es otra cosa muy importante. Yo no sé si ustedes saben que los pacientes piensan que las pastas no se pueden tomar juntas porque no hacen efecto. Ah, ok. Siempre tienen creatividad. Ahí es inevitable preguntarle respecto a la elección, como realmente el repertorio es grande de antihipertensivos. Hablemos solamente de los ARA2 o de los IECA. ¿Usted tiene predilección por alguno o la evidencia ha mostrado superioridad de alguno sobre otro específica? Esta pregunta está bien carnuda. Mira, te voy a decir algo. El problema es la heterogeneidad de las cointervenciones en estos estudios, porque se han comparado unos IECAS contra unos bloqueantes de calcio, unos contra beta bloqueadores, unos contra diuréticos, unos ARAs contra unos otros, y en realidad es un popurrí, ¿sí? Yo te voy a dar medicamentos que yo sé que tienen evidencia interesante en reducir el compuesto, pero que es importante que sepan todos que en la época en la que se hicieron los estudios con los IECAS, en los 90s, las cointervenciones en estos pacientes eran realmente raras. No tenían estatinas, no tenían control intensivo de los factores de riesgo, no había control sobre el ciego y sobre las demás intervenciones. Cuando en los 2000 empiezan a aparecer los ARAs, ya muchos pacientes entonces venían con estatina, ya muchos pacientes tenían control intensivo de los factores de riesgo, entonces la medida del impacto es muy difícil de equiparar. Nos tocaría irnos a la minucia. Por ejemplo, me voy a ir a la minucia con los ARA2. Diferencias grandes. El efecto antiproteinúrico del irbesartán es mejor que el de los otros sartanes. Valsartanes, caldesartanes o sartanes. ¿Sí? Esa es una perla clínica. Esa es una perla clínica muy interesante. Otra perla importante, por ejemplo, de disponibilidad de medicamentos. En Colombia no tenemos disponible un combinado dual de un IECA con un bloqueante canal de calcio sola. ¿Sí? Es muy complicado. Es difícil de conseguir, de acceder. Más fácil consigues un ARA2 con un bloqueante canal de calcio. Tuvimos anteriormente Trandolapril con verapamilo, ¿se acuerda? El llamado Tarca. Pero también llegó un momento que se desapareció. Eso, dificilísimo de conseguir. Entonces, para usted como galeno es muy complicado usted formular un paciente un medicamento que el paciente nunca consigue. Entonces, vamos donde el doctor y dice, no, ese manda cosas que no se encuentran, entonces, muy complicado. Y el paciente... Podríamos decir que uno de sus ARA2 favoritos podría ser el irbesartán, por ejemplo. Sí, por ejemplo. En realidad, lo más importante es que el paciente se lo tome. De acuerdo. Es lo más importante y que lo consiga. Entonces, ya con eso uno puede lograr muy buenos resultados. Lo otro, en los IECAS tú encuentras medicamentos con muy buena evidencia, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el perindopril, ¿cierto? Que es un medicamento con muy buena evidencia. Tenemos el ramipril, que es un medicamento con muy buena evidencia. Tenemos medicamentos como el enalapril, que en falla tienen una muy buena evidencia. Pero el problema es que tenemos muchas copias genéricas que no tienen estudios de bioequivalencia, no tienen PKPD y en realidad su biodisponibilidad es muy limitada. Entonces uno poder extrapolar esa información se vuelve un reto. Digamos que hay otro, por ejemplo, el sofenopril, ese no tiene copia. Es un medicamento muy interesante que tiene una evidencia en seguros cardiovasculares muy chéveres. El perindopril también tiene un cúmulo de evidencia muy fuerte. Entonces, además de las diferencias de las épocas en las que se hicieron los estudios, está la diferencia en efectos adversos. A lo mejor esa fue la puerta por donde los ARA se metieron, porque pues todos saben que el IECA tiene el problema de la tos, especialmente con el acúmulo de las bradiquininas al inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Pueden producir algo de angioedema y produce mucha tos que no es rara. La vemos en consulta con frecuencia. Entonces, los ARA2 no tienen ese efecto. Y si tú a eso le sumas algo que de pronto hablamos más adelante, es que
cuando tú logras un buen control de la presión arterial, vas ganando el efecto en la reducción de los eventos cardiovasculares. Ok. Yo tengo una pregunta, profe, y perdona que a Raudy, una pregunta que se me ha venido a la cabeza en ocasiones, ¿no? Y usted es el experto, me encantaría que me diera una orientación. Si yo tengo un paciente que está con terapia dual, por ejemplo, telmisartán amlodipino, y son genéricos los dos, y el paciente no está controlado, ¿usted qué haría? ¿Le agregaría un tercer medicamento o de pronto preferiría cambiar a antihipertensivos de marca? Yo agrego el tercero. A ojos cerrados, okay. Yo me voy con el diurético. Sí, porque de repente ese cambio pueda tener algún efecto, pero no lo sustancial como para que te lleve el paciente a la meta. Y no sabemos si lo ha sostenido en el tiempo. Entonces, es mejor ahorrar camino en ese sentido y arrancar de una vez con la tercera línea, simplificar ahí con el diurético y que el paciente llegue a meta más rápido. Ok. Perfecto. Yo creo... Doctor. Va Alberto. Que te preguntaba bien. No han dejado hablar a Alberto, él siempre arranca. Yo creo que hay una cosa bien interesante aquí en los inicios del templo de Osler, y era que básicamente teníamos duda de cómo se iba a desenvolver todo, pero vamos genial porque hemos tenido una conversación que hemos resuelto en la consulta, Albertico. Con toda. Sí. Y precisamente la siguiente pregunta que se nos viene a la cabeza es respecto al secundarismo en la hipertensión arterial. ¿Le es frecuente a usted encontrar, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario en la consulta? ¿Cómo lo sospecha normalmente? Bueno, esa es una pregunta supremamente relevante e importante, porque las nuevas guías incluso están hablando de que nosotros deberíamos buscar el hiperaldosteronismo primario en todos los pacientes con hipertensión. Es un tema largo y tendido para buscar y debatir, pero en realidad es más común de lo que se creía. Miren, parte de la evaluación del paciente con hipertensión es ver sobre qué estamos parados. Estamos parados sobre que los adultos tienen una probabilidad del 80 al 90% de desarrollar hipertensión. Eso es lo primero. Lo segundo, que se desarrolla a medida que seamos más occidentales. Vivimos en el occidente. Lo tercero es que aparece en la adultez. Entonces, cuando tienes un paciente que ya está adulto, que tiene factores de riesgo, pensar en un secundarismo se vuelve raro, se vuelve menos probable. Entonces, aquí uno dice, venga, ¿en quién sospecho que pueda haber un secundarismo? Entonces, por ahí los invito, tengo en mi Instagram el acrónimo JOVEN, ¿cierto? ¡Wow! Ahí está, JOVEN. Entonces, ¿en quiénes? Jóvenes menores de 40 años, hipertensos estadio 2 o 3, la J, ¿cierto? Esos son los que yo ya empiezo a pensar, venga, este puede tener una vaina secundaria. También, ¿en quiénes debo pensar? En los que tengan características de tener hipertensión secundaria, endocrinológica, que tengan un tumor productor de catecolaminas, que tengan características de Cushing, que tengan palpitaciones, cefalea, ganas de salir corriendo, como un feocromocitoma, los que estén muy peludos, hirsutos, que el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios haya sido más adelantado o retrasado de la población promedio en general. ¿En quién más? En los que son resistentes verdaderos, en los que tienen que acudir a urgencias por una emergencia hipertensiva, en los que ustedes le dan tratamiento y le dan y no lo controla nada. Esos son los pacientes en los que yo debo pensar puntualmente en hipertensión secundaria. Ahora, respecto al hiperaldosteronismo, normalmente aquí lo que hay es un exceso de aldosterona que es de manera autónoma. No hay forma de suprimirse y eso se genera retención de sodio, pérdida de potasio urinaria, y ahí viene una de las primeras pistas, la hipocaliemia. Pero la hipocaliemia no siempre necesariamente está presente. Puede haber hiperaldosteronismo primario con normocaliemia. Entonces, no lo dejo descartar. En realidad, profe, el 70% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo tienen el potasio normal. Solamente el 30% tienen hipocalemia. O sea, hay que tener aún así un alto índice de sospecha así el potasio se encuentre normal, ¿no?
Correcto. Entonces, Y otra pista, en y eso... otra pista que de hecho menciona la guía, es esa respuesta exagerada que tienen a los diuréticos con respecto al potasio. Cuando se le instaura diuréticos, esos pacientes hacen con extrema frecuencia hipocalemia en la terapia diurética. Ok. Con facilidad. Correcto. Entonces, aquí viene la triada del hiperaldosteronismo primario, que es muy importante tenerla en mente. Hipocaliemia, alcalosis metabólica e hipertensión. Pero esa triada, como ya el profe Raudy nos dijo, se puede quedar corta. Aquí vienen las otras pistas que nos ayudan a diagnosticarla. Ojo, paciente obeso, diabético, que tenga cara de metabólico, es un paciente que tiene muy alta probabilidad de tener además hiperaldosteronismo. Lo otro, siempre esos pacientes, cuando uno los ve, no solo medirles el potasio, sino también el sodio. Acuérdense que son pacientes que tienen expansión de volumen y eso es otra pista importante. Lo otro que debemos tener presente, siempre esos pacientes pueden también ser candidatos a ser renovasculares o a tener otros trastornos suprarrenales como el Cushing o tumores productores de hormonas sexuales. Entonces, esa es otra característica que tenemos que evaluar. Hay veces que encontramos algunos subtipos especiales y aquí la hiperplasia de las suprarrenales es la que se vuelve importante. Es raro ver adenomas productores de aldosterona, pero también están presentes. Y también hay algunas formas que son genéticas. ¿A quién deberíamos pensarle el hiperaldosteronismo primario? Y ojo que se vuelve importante esto. Todos los pacientes hipertensos son candidatos en algún momento. Pero, más claro, imposible, ¿no? Hay que tratar de depurarlos. ¿Cómo hacerlo? Se puede medir las concentraciones en plasma de aldosterona, la actividad de renina plasmática, la concentración directa de renina y así poder hacer el cociente aldosterona-renina. Eso es un tema más largo que podemos profundizar un poco más adelante, pero siempre ténganlo presente, porque hay muchos sitios donde, por ejemplo, no pueden medir la actividad de la renina plasmática. Así es. Entonces se vuelve un problema y no pueden hacer la relación. Lo importante es, y aquí viene la pista y que se me adelantó ya el doc, es que usted les da espironolactona y son pacientes que responden divinamente. Les va súper bien. Entonces, ese tipo de paciente tiene ese perfil. Digamos que el dilema, ¿dónde nace? El dilema nace en tú qué ganas si tienes el paciente ya controlado haciendo ese diagnóstico. Si ya está controlado, el punto es que alguno tenga una causa potencialmente curable. Entonces, si tiene un adenoma, un tumor o algo que se pudiera quitar, ahí es donde está la magia. Pero la búsqueda de ese tipo de lesiones también es muy complicada. Muy complicada. Entonces, lo mejor es apoyarse, hacer manejo multidisciplinario y mirar por dónde se mete uno. Profe, usted ha dicho algo bien interesante. Bueno, dos cosas. O sea, todo ha sido interesante, pero sí, luego se nos vuelve a nosotros un reto diagnóstico porque tenemos que buscar si hay una masa, si hay una lateralidad, venir a hacer cateterismo de venas adrenales, que es supremamente complejo. Pero usted nos ha dicho algo porque anteriormente decíamos, si el paciente es joven o si tiene hipertensión resistente o refractaria, nosotros busquemos secundarismos. Sin embargo, ya sabemos que las nuevas, digamos, recomendaciones son distintas y casi que todos los pacientes deberíamos tamizarlo. Incluso hay reportes de series de casos en donde se cree que el 50% de los pacientes hipertensos con FA tienen un hiperaldosteronismo asociado. O sea que es un número bastante importante. Ahora yo vengo a preguntarle, la guía nos ha dado unas definiciones de hipertensión resistente verdadera. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuántos medicamentos? ¿Con qué dosis? ¿Cuándo hablo de esto, profe? Tocas un tema supremamente importante porque puede ser más común de lo que pensábamos. La hipertensión ha tenido distintos tipos de nomenclaturas que hemos tenido que ir organizando. Por ejemplo, antes en el pasado hablaban de la hipertensión maligna, por ejemplo, y no eran muy puntuales y claras las definiciones. Entonces ya debemos hablar muy claro. ¿Cuándo hablamos de hipertensión resistente? Cuando el paciente tiene 3 medicamentos, al menos uno es diurético y está en la dosis completa. Si usted tiene ese paciente con esas condiciones y con ese tratamiento, usted puede decir que el paciente es un paciente resistente. Y ya al paciente se le mete en otro flujograma y en otro algoritmo. Se le meten otras condiciones. Por ejemplo, hay cosas que no hacemos en la práctica y que la guía lo trae para ese tipo de población, profe. Busque medicamentos que puedan subir la presión. Antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén, estrógenos, esteroides, antidepresivos, descongestionantes nasales, el modafinilo, el metilfenidato,
productos herbales, el ginseng y todas esas cosas que los pacientes se automedican tanto. Entonces, búsquenla, porque en realidad puede que no sea un verdadero resistente, sino que sea un paciente que tiene otra causa potencialmente corregible de su hipertensión. Y ya usted con eso lo encuentra, entonces con eso le da un tratamiento más óptimo. Pero en general, nosotros hablamos que un paciente que tiene los 3 medicamentos bien tolerados a la dosis máxima posible, que no alcanza usted la meta menor a 140/90, que se lo toma, que no tiene secundarismo, ese es un verdadero resistente. Y ahí es donde debemos darle todo el carácter y el rigor a los estudios que se vienen para ver qué podríamos corregir. Y pueden ser 10 al 20% de los pacientes, ¿no? Profe, y haciendo eco de la pregunta del doctor Rowdy, ¿cuáles serían las líneas, digamos, últimas de tratamiento de ese tipo de pacientes? La línea cuarta y quinta de esos pacientes que tienen una hipertensión resistente verdadera. Bueno, cuando tengamos un verdadero, que el verdadero sí se estima que está alrededor del 5%. La cuarta línea para pacientes que filtre su riñón normal, es decir, comillas normal, que filtre, mejor dicho, por encima de 30, que filtre por encima de 30, la cuarta línea es la espironolactona. Ok. ¿Sí? La espironolactona. ¿Hasta qué dosis podemos llevar la espironolactona en el contexto de hipertensión? En el contexto de hipertensión, 50. Ok, perfecto. Porque a los endocrinos les gusta 100, 200, 300 miligramos. A los dermatos y a los gastroenterólogos realmente. Sí. Pero no, en hipertensión 50. Por encima de ahí ya estamos perdiendo el tiempo, a menos que sepamos que es un hiperaldosteronismo primario que no se pudo operar. Entonces ahí sí podemos subirnos a 100 miligramos sin problema. Pero en este caso resistente general sin hiperaldo, hablamos de 50 miligramos. Ok. Si no se controla, podemos pensar en un beta bloqueador o en un bloqueante alfa-1. Bloqueantes alfa-1 como la doxazosina o la prazosina, especialmente útiles en los hombres y en los viejitos prostáticos, porque además les va a ayudar ahí con su hiperplasia prostática benigna. Okay. Si no se controla, siguen agentes de acción central. Y aquí básicamente nos referimos a la clonidina y el alfa-metildopa. Okay. Y hay que tener presente las dosis, porque la clonidina muchas veces se quedan con una monodosis de 0.150, pero en realidad le pueden subir muchísimo más porque es supremamente bien tolerado y el efecto se logra a medida que te incrementemos las dosis. Entonces tenemos esa opción también a la mano. Ok. Profe, y bueno, y usted dijo algo porque me parece interesante, porque muchos pacientes, usted sabe que en realidad el problema de la hipertensión son todas sus comorbilidades asociadas. Hipertrofia ventricular, cardiopatía isquémica, enfermedad renal diabética, enfermedad renal, asociada a hipertensión. Y si el paciente tiene una tasa de filtración por debajo de 30, entonces ¿con qué me voy inicialmente? ¿Con el beta bloqueador? No, primero con clortalidona. Clortalidona en la dosis tope es un medicamento muy efectivo, preserva su efecto aún con esas tasas de filtración glomerular. Si ya con ese sí no logras la reducción, entonces ahí sí ya te vas al beta bloqueador, al bloqueante alfa-1 o al medicamento de acción central. Y los que filtren más de 40, la guía, con bastante controversia en la evidencia, propone la denervación renal como una terapia plausible. La enervación renal al que le sirve y al que le da efecto es una maravilla, lo controla, pero no hay garantía. Entonces ese es el problema. Pero hay que saber que es una opción y en Colombia se hace en muchísimas partes. Y es interesante el protagonismo que ha venido teniendo la clortalidona, ¿no, profe? Porque es un medicamento muy viejo y prácticamente nosotros usualmente utilizamos mucho más la hidroclorotiazida, pero yo recuerdo la clortalidona desde que soy estudiante de medicina. ¿Cuál era el problema de la clortalidona? Uy, desde que era estudiante de medicina. Hace poco. Se le fue el audio, profe. El problema, ¿cuál era con la clortalidona? Que en esa época la usaban a dosis muy altas, dosis de 200 miligramos, entonces producía mucho efecto secundario. La ventaja que tienen los tiacídicos-like, porque así se llama la clortalidona y la indapamida, tiacídico-like, que en Colombia están en el plan de beneficios, es que en comparación con hidroclorotiazida, son equipotentes y potensores, pero además metabólicamente neutros y producen menos efectos secundarios, sobre todo a nivel de los electrolitos. Entonces usted con la hidroclorotiazida, si tiene un diabético que no lo logra controlar, no le ayuda porque puede producirle resistencia, le produce más hiponatremia y más efectos adversos. Con la clortalidona se lo ahorra, por eso en las guías los tiacídicos like, o sea, la clortalidona y la indapamida vinieron y cogieron más posicionamiento para evitar todos esos efectos adversos.
y ganaron territorio también en comparación en esos pacientes que usted mencionó con enfermedad renal crónica y tasa de filtración glomerular reducida. Ya se habla de asociar la clortalidona precisamente en esos pacientes en estadio 4 con los diuréticos de ASA también, como una buena opción para el paciente que no controla. Sí, es mejor la clortalidona. Digamos que el diurético de asa, la furosemida, es muy mala hipotensora, te ayuda mucho en el paciente congestivo. O sea, que ese paciente además se le puede estar sumando falla con fe preservada y es un fenotipo de esos congestivos, ahí sí te ayuda mucho porque lo descongestionas, disminuyes la resistencia vascular y puedes mejorar un poco el perfil, pero no tiene un efecto hipotensor tan directo como si lo tiene la clortalidona. Ok. Sí. Profe, hay una cosa interesante y que conversábamos con el doctor Guzmán y con el doctor González, es que no han salido nuevos medicamentos para hipertensión, o sea, no hay nuevos medicamentos, salen nuevos medicamentos para falla, nuevos medicamentos para diabetes, pero esto nos ha llevado a pensar de que los que hay tienen evidencia suficiente en disminuir la mortalidad y tienen un impacto en un compuesto cardiovascular. Profe, una pregunta, ¿es lo mismo tener un paciente en 140 que en 135 o en 125 o en 110? O sea, bajar mayor cantidad los milímetros de mercurio de la presión ¿juega un impacto importante en los desenlaces cardiovasculares con los medicamentos que ya tenemos? Voy a tratar de ser muy conciso. Okay. Mira, la enfermedad cardiovascular, todos los que estamos aquí presentes, debemos concebirla como producto de la interacción de varios factores que generan distintos grados de disfunción endotelial, paso y retención del colesterol LDL y mortalidad, ¿sí? En ese orden de ideas, profe, para responderte la pregunta, no podemos esperar que controlando solo un factor podamos impactar a nivel fuerte los desenlaces cardiovasculares. Siempre debemos tener una visión integral de los pacientes. Entonces, si tú me dices, vas a bajar este de 140 a 135, ¿tienes algún beneficio? Yo te digo, depende. ¿Es el único factor de riesgo que tiene? ¿Su riesgo cardiovascular cuál es? Si es el único factor de riesgo, yo te digo, llévalo más abajo todavía, ¿cierto? Pero si tiene varios factores de riesgo y no tiene controlada la diabetes, no tiene controlada la dislipidemia, y tú lo tienes ahí, pues venga, que es que usted lo que necesita hacerle más cosas, tiene que atacarlo por todos los flancos para disminuir las complicaciones cardiovasculares. En términos generales, la presión arterial también tiene un fenómeno J, y es que no puedes llegar tampoco tan abajo porque aumentas las complicaciones y los efectos adversos. Entonces, ¿qué dice la guía? Te dice que lo lleves tan abajo, uno, según tolere el paciente, y dos, no bajarnos de 120 de sistólica, porque por ahí ya sí empiezan a aparecer las complicaciones. Entonces, en términos generales, sí o sí para todo el mundo, menos de 140, y a medida que le suba el riesgo cardiovascular, 130. Pero no se baje de 120, porque ahí ya empiezan a aparecer los problemas. Entonces, ¿sirve bajarse de 140 a 135? Depende de qué más haya. Si es el único factor, sí, probablemente le va a servir mucho. Si tiene muchos factores, pues venga. Lo que en realidad le va a servir es que le controles también la diabetes, los lípidos, todo al mismo tiempo y que lo lleves a la meta. Muy bien. Hay una cosa interesante, profe Isa. La guía hace una especial énfasis. No, dale, un especial énfasis en el tema del rango terapéutico. Eso. Tiempo en rango terapéutico. Yo quedé loco, profe Isa, porque eso nosotros lo podemos monitorizar en los pacientes que le dejamos de proso monitor continuo de glucosa, ¿no? Así es. Aquí estamos jugando. Ese dato está como nuevo e interesante, ¿cierto? Miren. Sí, hace un énfasis especial. Se hicieron unas regresiones lineales en pacientes que participaron en ensayos clínicos en los que el efecto cardiovascular de algunas terapias fueron neutros. Hicieron unos subgrupos y con la regresión vieron los pacientes que tenían más del 70% del tiempo la presión arterial en metas y los compararon con las que no. Adivinen cuál fue el resultado. El que estaba más del 70% del tiempo en metas tuvo menos eventos cardiovasculares, con diferencias estadísticamente significativas. ¿Sirve? Sí, profe. ¿Cómo lo mides? Con un mapa.
Un mapa te da un registro de 45, 50, 60, 70 tomas y te dice qué porcentaje de esas estuvieron en el rango. Entonces... O sea que con un valor, profe, en el mapa de tiempo en rango de 70%, podríamos decir el paciente está controlado. ¿O cuándo haríamos un ajuste en la terapia de acuerdo? Profe Isa. Claro. ¿Cuándo haríamos un ajuste? Entonces, lo primero que hay que ver es los promedios. ¿Sí? Ok. Que el mapa esté bien depurado, que le hayan quitado el ruido, el artefacto. Y después de eso, los promedios. Después de eso, miras las cargas. Porque en el mapa no te reportan tiempo en rango, sino te reportan carga. ¿Qué es la carga? De cada 10 tomas, ¿cuántas estuvieron por debajo de el rango para el cual esté programado el equipo? Entonces, por lo general, los programan para los puntos de corte. Para el general, 130-80, para el diurno, 135-85 y para el nocturno, 120-70. Entonces, te dice la carga, que es como la descripción inversa del tiempo en rango. Entonces, dice, con una carga del 50, ¿qué quiere decir? Que una de cada 2 tomas estuvo por fuera. ¿Y por qué se vuelve muy interesante analizar esto, Isaac? Porque tengo una propuesta de trabajo. En un pueblo por allá en Córdoba están ofreciendo un salario de promedio 50 millones a los médicos. ¿Te interesa? Claro. Sí, voy. Listo. El puesto de salud, tú llegas, firmas, te toca urgencias y hospitalización, solo hay 2 médicos. El director se gana 98 millones y el médico de urgencias 2 millones. En promedio se ganan 50. Así es. Pero no es lo mismo. Claro. Eso nos puede pasar con los promedios en el mapa. Nos da un promedio muy bueno, pero tú te pones a ver y esa punta de hipotensión. Ok. Entonces, te da una carga del 49, 50 o 60, pero tiene 4 o 5 hipotensiones de 40 que no limpiaron en el mapa y bajó el promedio. Ok. Entonces, claro, cuando tengas una carga elevada y veas un promedio muy bueno, te interrogas si ese mapa sí estuvo bien depurado, te vas y lo miras y en realidad el paciente está mal controlado, entonces vale la pena que le avances en la terapia. ¿Y cuál es el mensaje grande del tiempo en rango? Que utilices medicamentos de una sola dosis al día con un perfil farmacocinético más estable. Porque así como con nuestra diabetes, mi querido profe Raudy, cuando tú usas insulinas de menores generaciones, tienes más variabilidad. Lo mismo pasa en hipertensión cuando utilizas medicamentos más genéricos y con vidas medias más cortas. Que cuando se pierde su efecto, empiezas a estar por fuera y estás por fuera del rango más tiempo. Doctor Germán, eso viene de la mano de una pregunta y es cuando no se dispone del mapa, o como ya hemos dicho anteriormente, cuando no se dispone del mapa como una opción de seguimiento, ¿cómo podemos proceder? Porque en la guía se menciona una relación entre las presiones que están mal en la consulta y el número de veces que el paciente ha ido a la consulta. Es decir, habla de una relación, de sacar una especie de porcentaje de relación, precisamente eludiendo el mapa. ¿Eso se usa? ¿Lo usa usted en su consulta? Más lindo que eso, más linda que esa relación, está la recomendación de cómo tomar la presión arterial. ¿Qué dice la guía? Tómasela 3 veces, con diferencia de 1 minuto, y promedia las últimas 2, desecha la primera. ¿Por qué? Porque la primera por lo general da más alto. Entre la segunda y la tercera vas a tener un valor más confiable. Entonces, claro, entre consulta y consulta tienes una buena, una mala, una buena, una mala, pues tú sacas una relación y buscas un mapa si no tienes un AMPA. Pero hay veces, número 1, utilizamos dispositivos descalibrados, porque esa es otra cosa que dice la guía, no usen más dispositivos manuales. No más, ni mercurio, ni nada, todo automático, automatizado. Y número 2, la primera toma por lo general sale más alta. Entonces, tómala 3 veces con diferencia de 1 minuto y promedia las últimas 2 y con ese valor te quedas y el paciente tiene un número más objetivo. Es de utilidad. Profe, yo creo que la conversación ha estado interesante. Bastante. A nosotros nos gustaría que para cerrar este espacio,
Bueno, y nada, y en nombre del profe González, del profe Guzmán, agradecerle, creo que resultó muy bien. Ahí vamos a estar montando también el podcast todos los jueves, vamos a estar en YouTube con estreno a las 7 de la noche para pues compartir esto con médicos, con residentes, con especialistas, porque bueno, les voy a confesar al profe Isa y al profe Alberto, yo me robé un montón de datos, ¿no? Y esa es la idea. Claro. Un montón de datos, claro que sí. Profe, que usted nos dé par de recomendaciones o dos cositas más extras que tenga la guía que crea que son importantes para nosotros los clínicos para poder ir cerrando. Muy bien. Yo creo que el dato más relevante es invitarnos a tomar bien la presión arterial. Okay. El esfingomanómetro adecuado, el paciente en la posición adecuada, reposado, todo eso porque eso puede falsearles 4 a 5 de cada 10 tomas. Entonces, por más afán que tengamos, es peor creer que el paciente está mal, tener que avanzar en el tratamiento y perder tiempo ahí, que ver que el paciente está bien, simplemente tomándonos un poquito más de tiempo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo y yo creo que puede ser una recomendación muy importante que nos puede de verdad cambiar los datos de qué porcentaje está bien o mal controlado en realidad. Y lo segundo, que me parece que es supremamente bonito de la guía, es simplifiquen el tratamiento. Simplifíquenlo, háganlo lo más fácil, medicamentos que tengan acción larga y que estén en una sola pastilla las combinaciones. Okay. Eso va a mejorar la adherencia y seguramente nos va a ayudar a mejorar, a controlar los números. Ok. Muy bien. Bueno, excelente. Creo que ha sido una excelente jornada. Raudy, ¿qué opinas? Sí. Yo me siento muy feliz porque, bueno, nuestra primera grabación en realidad creo que ha resultado muy chévere, muy interesante, ¿sabes? Porque hay datos vitales aquí. Claro. Casi que me pongo a hablar de hiperaldosteronismo, yo estaba ahí, que bueno, pero esperemos un momento. Yo no hablé del TAC, ni de la resonancia, ni del cateterismo para medir los niveles, para que el profe Raudy no se me emocionara ahí mucho. No, hombre, nada, profe Alberto, ¿algo por decir, maestro? No, la verdad, esto ha salido como lo pensábamos. Creo que como lo dices tú, para ser la primera vez, me parece que ha tenido una sustancia increíble. Muchas gracias al doctor Germán Camilo pues, por estar aquí, por darnos este espacio de tiempo y esperemos pues, que esto sea útil para toda la audiencia. Raudy. Perfecto, yo creo que sí va a ser así. Al profe Isaac, maestro, palabras. No, muy emocionado. Me parece que, como dice Alberto, esto ha resultado de la mejor manera y creo que va a ser bastante interesante no solo para internistas, para cardiólogos, para nefrólogos, para residentes de medicina interna. Y bueno, qué bueno que vamos a continuar con estos espacios semanalmente y que creo que va a dejar una huella en la academia, ¿no? Este tipo de herramientas no convencionales que tenemos a disposición. Así es. Profe Germán, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Isaac, Raudy, Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar profe. Con ustedes. Cuando quieran, por aquí disponible siempre para que charlemos y aprendamos juntos de muchas más cosas. Y ahí estamos atentos. Pórtense bien. Siempre invitado, profe. Bueno, nada, queremos a todos agradecerle haber visto el primer capítulo del Templo de Osler y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.